Madre mía, que se ha descubierto por fin. La reacción de Kadir Gunes, el novio de Demet Özdemir, ante las últimas movidas de Can Yaman. Es que esto va a dar para mucho salseo. Llevábamos semanas especulando, ¿verdad? Que si se veían, que si se dejaban, que si Can estaba celoso. Pero ahora sabemos qué piensa el chico. Para ser honestos, yo me esperaba algo mucho más explosivo, ¿sabéis? Algo así como un «te voy a hundir el barco». Pero la verdad es que Kadir ha tirado por la calle del medio con una actitud, digamos, tranquila. Demasiado tranquila, quizás. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kadir está intentando jugar a ser el hombre maduro, el que no se deja arrastrar por los dramas. Y a ver, entiendo esa postura, pero viniendo de Can Yaman y su Whirlwind, pues, choca un poco. Muchos dicen que Kadir está respondiendo con una estrategia. Que en vez de atacar frontalmente a Can, lo que hace es ignorarlo públicamente y centrarse en su relación con Demet, demostrando que él es el presente y el futuro. Y eso puede ser más peligroso para Can que cualquier pullita. Es como decir, mira, tú haz lo tuyo, que yo estoy aquí con ella y todo va genial, ¿para qué voy a gastar mi energía? Genial estrategia, sí señor. Demostrar que la vida sigue, y mejor que antes, sin escándalos. Pero ojo que esto no quita que dentro haya 1000 batallas. Can Yaman es un personaje peculiar. Siempre está buscando el foco, ¿verdad? Y que ahora Demet esté tan feliz y estable con Kadir, pues, no le debe hacer ninguna gracia. Imaginaos la escena, Can en Turquía o donde esté viendo a Demet y Kadir paseando de la mano, riéndose, y él con sus dramas y sus fans enloquecidas. Eso tiene que escocer. ¿Y la reacción de Kadir? ¿Ha sido un todo bien, soy el dueño del chiringuito? ¿O ha sido un estoy por encima de esto y me la trae al pairo? Porque si es lo primero, le ha dado un golpe de autoridad brutal. Si es lo segundo, pues que se prepare, porque Can no se queda quieto fácilmente. A lo mejor Kadir está jugando a un ajedrez más avanzado de lo que pensamos. No es un choque directo, sino un jaque mate indirecto. Pensemos un poco en la dinámica. Demet es una chica que ha pasado por mucho con Can. Terminaron mal, todos lo sabemos. Y ahora con Kadir, parece que ha encontrado la paz. Kadir, por su parte, no tiene todo el circo mediático que tiene Can. Es más discreto, más normal. Y eso a Demet, después de tanta intensidad, le ha venido de maravilla. Entonces, cuando le preguntan a Kadir por Can, y él responde con esa calma tan sospechosa, ¿qué está transmitiendo? Pues yo creo que está transmitiendo seguridad. Está diciendo, no tengo nada que temer. Lo que pasó, pasó. Ahora estoy aquí, y ella está aquí conmigo. Y esto va bien. Es como un mensaje subliminal para Can, sigue con tus cosas, que yo ya estoy en otra liga. Es que me encanta este salseo. Porque si Kadir se hubiera puesto nervioso, hubiera empezado a dar declaraciones a la defensiva, habría validado la idea de que hay un problema. Pero al mantener la calma, al ser casi indiferente, está minando la energía de Can. Está diciendo, tú eres el pasado, y yo soy el presente. Y no eres una amenaza. Y volviendo a Can, ¿cómo creéis que le habrá sentado esto? Porque él está acostumbrado a ser el centro de atención, a que todo gire a su alrededor. Y que ahora mismo la historia principal sea Demet y su novio tranquilo, pues, debe ser frustrante. A lo mejor por eso se pone cada vez más activo en redes, intentando reclamar su cuota de protagonismo. La verdad es que la estrategia de Kadir, si es que es una estrategia, me parece muy inteligente. No alimenta el conflicto, sino que lo apaga. Lo desactiva. Y eso es lo que más teme una persona como Can Yaman, que necesita el drama para seguir alimentando su imagen. En fin, por fin tenemos esa reacción que todos esperábamos. Y no ha sido lo que muchos imaginaban, pero quizás sea mucho más efectiva. Kadir Gunes, el chico tranquilo que le da un sopapo moral a Can Yaman sin despeinarse. Esto es digno de una telenovela. Y ahora, la gran pregunta. ¿Creéis que la calma de Kadir es real, o es una táctica maestra para desconcertar a Can Yaman y al público?